Jake Lawson pensaba que entendía a las orcas que había entrenado durante 15 años, hasta que una se volvió contra él sin previo aviso. Frente a una multitud que aplaudía, una enorme orca rompió su vínculo con un solo y devastador golpe. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó esa traición violenta? ¿Y por qué nadie la detuvo antes de que fuera demasiado tarde? Jake Lawson había pasado 15 años en Ocean World San Diego como entrenador principal de un grupo de orcas. Desde su primer día al borde de la piscina, compartió un vínculo tácito con las orcas. Los visitantes le llamaban el susurrador de ballenas. Su voz tranquila y su mano firme daban a todos la sensación de que hablaban el mismo idioma. Cada espectáculo se sentía como un baile de confianza entre hombre y bestia. A lo largo de los años, Lawson construyó su carrera sobre esa confianza. Aprendió los hábitos y estados de ánimo de cada orca. Memorizó sus inmersiones, el movimiento de la cola que significaba satisfacción y los suaves empujones que indicaban ganas de jugar. Otros entrenadores intentaron seguir sus métodos, pero ninguno igualó su confianza tranquila. Los niños saludaban mientras él recibía a cada orca por su nombre. Para el parque, el don de Lawson demostraba que animales poderosos podían entablar verdaderas amistades con los humanos. Pero bajo las sonrisas y los aplausos, había susurros. Una orca llamada Kanak, un enorme macho que pesaba más de 5.500 kilos, ya había mostrado un comportamiento extraño antes. Durante un ejercicio sencillo, Kanak dudó ante la señal de Lawson. En otra sesión, golpeó el agua con la cola tan fuerte que salpicó los pies del entrenador. Estos actos se consideraban rarezas, pero Lawson sintió un escalofrío. Se preguntó si la orca estaba poniendo a prueba los límites. Algunos entrenadores vieron a Kanak rechazar su arnés y luego lanzarse hacia adelante como si quisiera sorprenderles. En las noches tranquilas, Kanak daba vueltas solo en su tanque y salía a la superficie, mirando fijamente la plataforma vacía de Lawson. Estos momentos eran fáciles de ignorar. Las orcas son inteligentes y curiosas. Los responsables del parque decían que todo era seguro. Cualquier preocupación se respondía con una sonrisa y la afirmación de que la orca simplemente estaba explorando. En una luminosa tarde de febrero, el estadio vibraba con familias y cámaras. Lawson se ajustó el traje de neopreno mientras subía a la plataforma, con el corazón tranquilo. El sol calentaba la piscina de aguas claras y azules donde las orcas deslizaban en formación. El espectáculo de hoy celebraba el aniversario del parque con música nueva y movimientos especiales. No quedaba ni un asiento libre. Nadie imaginaba que este día lo cambiaría todo. Después llegó el nado libre, cuando Lawson y Kanak emergieron uno al lado del otro. Kanak empujó suavemente a Lawson y el público aplaudió. Todo parecía perfecto. Entre bastidores, un par de entrenadores notaron que Kanak respiraba más rápido, pero confiaron en que la rutina mantendría la magia. A medida que el número alcanzaba su punto álgido, empezaron a notarse cambios sutiles. La aleta de Kanak se agitó cuando Lawson giró. Sus ojos parecían serios, no juguetones. Un respiro rápido resonó a través de los altavoces subacuáticos. Los socorristas intercambiaron miradas de inquietud. Aún así, la música seguía sonando y el público grababa a la pareja. Lawson sonreía, sin saber de la preocupación que crecía a sus espaldas. Nadie detuvo el espectáculo. El número llevó su vínculo al límite. Entonces, sin previo aviso, Kanak se sumergió a lo hondo. Lawson levantó la mano, preparado para girar. En su lugar, la orca emergió de golpe, su cuerpo dirigido como un misil. De un solo golpe, Kanak embistió el costado de Lawson, lanzándolo fuera del agua con una fuerza brutal. La plataforma tembló mientras los jadeos llenaban el aire. Por un instante, todo se detuvo. La música se cortó, las cámaras giraron descontroladas y los rostros se quedaron en blanco de horror. El sueño de armonía había terminado. Lawson cayó con un golpe que le sacudió hasta los huesos. Kanak atacó de nuevo y Lawson se hundió bajo la superficie. Los entrenadores se lanzaron a por pértigas y redes, pero la compuerta de seguridad estaba atascada. Las redes de emergencia colgaban, inútiles. Los socorristas intentaron abrir las puertas metálicas, pero las cerraduras fallaron. Durante 5 terribles minutos, el brazo y la pierna de Lawson fueron arrastrados mientras Kanak se agitaba, cada golpe aplastando la esperanza. Entonces, por fin, la orca soltó. El público retrocedió mientras sonaban las alarmas. Sin embargo, en el tanque reinaba el caos. Ningún timbre ni silbato podía calmar a Kanak. Un cubo de cebo lanzado en medio del pánico flotaba, ignorado.
El personal sentía como cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Cada intento fallido de rescate era un cruel recordatorio de los límites humanos. Cuando Kanak finalmente soltó el cuerpo inerte de Lawson, este subió a la superficie en silencio, inmóvil y ya sin vida. La noticia del ataque se difundió en cuestión de horas. Los titulares anunciaban a bombo y platillo que un entrenador veterano había sido asesinado por una orca en Ocean World San Diego. Las redes sociales se llenaron de vídeos borrosos y comentarios de asombro. Los grupos defensores de los derechos de los animales aprovecharon el momento y exigieron respuestas. En los pasillos del parque, el dolor se mezclaba con la rabia. Los investigadores llegaron para recoger muestras, medir las paredes del tanque y revisar los registros. Un recinto de espectáculos familiar se había convertido en una escena de trágico abandono. 2 semanas después, un informe de seguridad filtrado reveló que Ocean World había infringido las normas federales una docena de veces en 3 años. Las compuertas no superaron las pruebas, las redes nunca se desplegaron y el personal carecía de planes para orcas rebeldes. Los denunciantes que alzaron la voz fueron apartados o forzados a firmar acuerdos de confidencialidad. Los mensajes privados de Lawson, suplicando descansos, baños libres y advirtiendo sobre los extraños cambios de Kanak, quedaron enterrados en el cajón de un gerente. Ese silencio costó una vida. Al anochecer, locales y visitantes encendieron velas por Lawson alrededor del estadio vacío. La vigilia fue creciendo, alimentada por fotos de Lawson sonriendo junto a cada orca. Las lágrimas caían sobre notas que decían, nunca le olvidéis y escuchad ahora. En pocos días, surgieron protestas en otras ciudades. Los entrenadores marcharon en solidaridad con pancartas que decían, los límites salvan vidas y respeta a la orca. El dolor compartido forjó un vínculo a través de mares y culturas. El 25 de mayo de 2023, 4 marineros zarparon en el yate Mustique, de 20 metros, rumbo a Gibraltar bajo cielos tranquilos. La tripulación, compuesta por un patrón, un primer oficial, un ingeniero y un marinero, había planeado durante semanas esta travesía. Cargaron comida fresca, llenaron los depósitos de combustible y trazaron una ruta a través del concurrido estrecho de Gibraltar. El ánimo estaba por las nubes mientras dejaban atrás la costa española, ansiosos por adentrarse en mar abierto y sentir la emoción de una travesía hacia el horizonte azul. Las aguas del sur de España pueden estar llenas de vida. A menudo, los delfines corren junto al casco y las aves marinas se zambullen en busca de peces cerca de la proa. Sin embargo, aquella cálida mañana de mayo, el mar estaba en silencio salvo por la estela del yate. La tripulación se acomodó en una rutina constante, ajustando las velas, comprobando los instrumentos y compartiendo historias de viajes anteriores. Todo parecía fácil hasta que una figura rompió la superficie espejada frente a ellos. Al principio, parecía una aleta dorsal cortando el cristal. Uno de los marineros se inclinó, levantando los prismáticos. «Orcas», dijo, con la voz baja y asombrada. Un grupo de 5 se movía en formación cerrada, dirigiéndose hacia el costado del Mustique. La tripulación se echó a reír, pensando en la suerte de ver animales salvajes y sacar fotos rápidas. Guiaron el rumbo suavemente para dejar espacio a las ballenas. Sin embargo, estas orcas tenían otro plan. Sin previo aviso, el yate se estremeció. La taza del capitán se deslizó de la mesa cuando un golpe sordo sacudió la popa. «¿Qué ha sido eso?», murmuró, aferrándose al timón. El ingeniero corrió hacia atrás, con los ojos como platos. «Han golpeado el timón», gritó. El timón, la pala que dirige el yate, había recibido un golpe brutal. Se sintió como si hubieran chocado contra una roca oculta muy por debajo del casco. Antes de que la tripulación pudiera reaccionar, otro impacto sacudió la embarcación. Esta vez, el golpe hizo que un marinero cayera al suelo y que las herramientas retumbaran por la cubierta. El casco crujió y gimió bajo la fuerza. El agua brotó por una pequeña grieta cerca de la línea de flotación. El pánico se extendió entre el equipo. Se dieron cuenta de que la manada estaba volviendo, cada orca embistiendo el timón como si apuntaran al corazón del yate. Manos frenéticas buscaron radios y bengalas. «Mayday, Mayday. Aquí Mustique, frente a Punta de Trafalgar. Nos han embestido orcas. Necesitamos rescate». La radio crepitó con estática, pero un barco cercano respondió a la llamada. Mientras tanto, el yate se tambaleó y cabeceó cuando la manada volvió a golpear. Cada embestida se sentía como chocar contra el fondo a toda velocidad. En la cubierta, el marinero agarró un cubo de peces cebo y lo lanzó por la borda, esperando distraer a las orcas.
Las ballenas salieron a la superficie, con los ojos fijos en los peces que chapoteaban, pero las ignoraron. Su atención seguía centrada en el timón. A veces, la manada se alejaba, solo para volver con más fuerza. La grieta en el casco se ensanchó y el agua empezó a entrar en la cabina inferior. Los minutos se sentían como horas. El patrón gritó órdenes para reducir la velocidad de los motores y preparar los chalecos salvavidas. El maquinista luchaba por mantener las bombas en funcionamiento mientras el agua le llegaba a los tobillos. El primer oficial escaneaba el horizonte en busca de barcos de rescate. Arriba, las aletas oscuras reaparecieron como centinelas que regresan a casa. El miedo se mezclaba con la admiración. La tripulación se enfrentaba a la fuerza bruta de la naturaleza de una forma que nunca habían imaginado. En tierra, el Servicio Marítimo de Salvamento Español movilizaba a sus equipos. Una lancha patrullera rápida y un helicóptero de rescate fueron enviados desde Cádiz. En el helicóptero, los rescatadores miraban hacia abajo a la goleta averiada, ahora a la deriva y escorada. El patrón había conseguido apagar el motor para evitar daños, pero era imposible gobernar la embarcación. El equipo de rescate se mantuvo en el aire mientras el yate cabeceaba, sin timón y con el agua subiendo por el casco. Dentro del yate, la tripulación escuchó el lejano zumbido de las aspas del helicóptero. El alivio iluminó sus rostros incluso cuando las orcas hicieron una última pasada. Luego, tan rápido como llegaron, las ballenas se deslizaron de nuevo bajo las olas y desaparecieron en el azul. Cayó el silencio. El yate se estabilizó en la marejada, dañado, pero aún a flote. El helicóptero descendió a dos rescatadores con el torno. Uno bajó rápidamente con cuerda al deck para comprobar el estado de la tripulación mientras la patrullera se acercaba para enganchar los cabos de remolque. ¿Todos bien?, preguntó un rescatador, con voz firme por encima del viento. Sacudidos pero a salvo, la tripulación asintió. Subieron a la patrullera, dejando atrás el mustique. Comenzó el remolque, arrastrando el yate lentamente de vuelta al puerto, con el mástil inclinado como un soldado herido. Más tarde, los expertos opinaron sobre por qué atacaron las orcas. Algunos científicos creen que las ballenas jóvenes estaban practicando habilidades de caza con la embarcación en movimiento. Los barcos pueden imitar el tamaño y el sonido de grandes bancos de peces, lo que los convierte en objetivos tentadores para orcas curiosas o hambrientas. Otros señalan el aprendizaje social. Las orcas se comunican y comparten nuevos comportamientos entre manadas, así que el juego de un grupo puede extenderse a otro. Se encontró evidencia de esta teoría en regatas de todo el mundo. Durante la Ocean Race de 2022, algunos equipos informaron que las ballenas empujaban y golpeaban los cascos en las mismas aguas. Los investigadores observaron patrones. Cuando una manada atacaba un barco, otras cercanas imitaban la táctica. Esta imitación demuestra la gran inteligencia de las orcas y su capacidad para aprender unas de otras. Aún así, algunos expertos dudan de la idea de la práctica de caza. Sugieren que las ballenas simplemente podrían estar explorando un objeto desconocido, usando sus embestidas para probar su resistencia. Otros proponen que las orcas están respondiendo al estrés o a la contaminación acústica, arremetiendo contra cualquier cosa que se mueva por su territorio. No hay una sola respuesta que encaje en todos los casos, pero todos coinciden en que este comportamiento indica un cambio en la dinámica de las orcas salvajes. En medio del caos y las preguntas, destaca un detalle: la calma de la tripulación bajo presión. Cada persona hizo su parte sin entrar en pánico. El rápido lanzamiento de cebo del marinero, el bombeo constante del ingeniero y la llamada clara por radio del patrón mantuvieron con vida a todo el equipo. Frente al miedo, trabajaron juntos, demostrando que el valor y el trabajo en equipo pueden enfrentarse incluso al desafío más feroz. Cuando el mustique finalmente llegó al puerto, los vecinos se alinearon en el muelle para ofrecer su ayuda. Los mecánicos se pusieron manos a la obra con las reparaciones y los soldadores sellaron el casco. Los amigos llevaron café y ropa de abrigo a los marineros, ofreciéndoles consuelo tras su calvario. El yate, que antes era símbolo de libertad y lujo, se convirtió ahora en un recordatorio del respeto tanto por el mar como por sus mayores guardianes. El 7 de noviembre de 2023, en las inquietas aguas del estrecho de Gibraltar, el yate polaco Gracie Mama II puso rumbo bajo un cielo pálido de la mañana. El mar estaba en calma, casi como un espejo, mientras los 4 marineros, 2 amigos, un patrón experimentado y un marinero de cubierta, se preparaban para otro día en el mar. Nadie esperaba que su travesía se convirtiera en una lucha por la supervivencia.
En cuestión de horas, el apacible rostro del océano mostraría su lado más feroz, poniendo a prueba el valor y la unidad de la tripulación como nunca antes. El Gracia Mamma II era una embarcación robusta de 24 metros, diseñada para ofrecer comodidad y velocidad. Su brillante casco blanco relucía bajo el sol, y su cabina proporcionaba calor en las frescas mañanas. El patrón, un hombre de 50 años con décadas de millas oceánicas a sus espaldas, gobernaba con manos firmes. Su primera oficial, una mujer de unos 30 años, se encargaba de las velas y la navegación. Dos marineros más jóvenes manejaban las cuerdas y vigilaban posibles peligros. Juntos compartían sonrisas y café mientras el yate avanzaba suavemente por la ruta trazada. Al principio, el día parecía como cualquier otro cruce. Las aves marinas giraban en el cielo y el zumbido del motor se mezclaba con el suave golpeteo de las olas contra el casco. La tripulación charlaba sobre lugares de pesca y la familia que les esperaba en casa. El capitán señaló hacia un perfil rocoso en el horizonte. «Esa es Punta Europa», dijo. «Después de eso, giraremos hacia Tánger». El ánimo era alto y la brisa llenaba las velas lo justo para levantar la proa. Entonces, una aleta oscura cortó el agua a unos 200 metros por el lado de estribor. Al principio, los marineros pensaron que era un delfín. Cuando la aleta se alzó recta, alta y triangular, la emoción se contagió. «Orcas», gritó el marinero de cubierta, cogiendo los prismáticos. Las orcas se movían juntas en una formación cerrada, sus elegantes lomos negros arqueándose sobre las olas. Las cámaras disparaban mientras la tripulación observaba a los gigantes salvajes del mar. Su asombro pronto se transformó en alarma. La manada no pasó de largo. Se dirigieron directamente hacia el yate. El primer impacto llegó sin previo aviso. Un fuerte golpe sacudió el timón, enviando una sacudida a través de la caña. El marinero de cubierta tropezó contra la barandilla como si el barco hubiera chocado contra un arrecife. El agua salpicó desde debajo de la popa. Los marineros se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par al ver cómo las orcas se acercaban como cazadores tras su presa. Durante los siguientes 45 minutos, la manada se centró en el timón, embistiéndolo una y otra vez. Cada golpe se sentía como un martillazo atravesando la madera. El casco temblaba y las astillas del eje de la aleta quedaban esparcidas por la cubierta. Las bombas rugían mientras el agua inundaba la sala de máquinas. El primer oficial gritó órdenes. «Reduce la velocidad del motor, pon en marcha las bombas de achique, envía la señal de socorro». Dentro de la cabina, el ingeniero luchaba contra la marea creciente de agua. Se ató al panel de control, accionando interruptores y comprobando los indicadores mientras el agua salada le empapaba las botas. El patrón forcejeaba con el timón, intentando mantener la proa del yate contra la marejada, pero el timón había desaparecido, destrozado por los golpes repetidos. La embarcación giraba impotente, a merced del viento y la corriente. Los 4 tripulantes trabajaban sin descanso, el miedo dando paso a la determinación. Arriba, las orcas giraban en círculos como centinelas de un antiguo código. A veces se detenían, sus lomos negros cortando la superficie como si estudiaran su obra. Luego atacaban de nuevo, con más fuerza aún. El yate gemía, su brillante casco surcado por líneas oscuras de espuma. Los gritos de la tripulación se alzaban por encima del estruendo del agua, pero las ballenas no prestaban atención. La naturaleza había invertido los papeles. Ahora eran los humanos quienes luchaban por su vida. Un barco de rescate avistó el yate maltrecho mientras la tripulación lanzaba bengalas naranjas. En cuestión de minutos, una patrullera de la Guardia Costera se situó al lado. Lanzaron cabos y los marineros subieron a bordo a toda prisa. Uno a uno, arrastraron su equipo empapado a través del hueco. Nadie dijo una palabra hasta que el último miembro de la tripulación estuvo a bordo de la patrullera, empapado y tembloroso, pero vivo. Detrás de ellos, el Gracia Mamma II escoraba lentamente, mientras el agua se filtraba rápidamente en el casco. En menos de una hora, el yate desapareció bajo las olas. Su última imagen fue la de un casco maltrecho deslizándose hacia las profundidades, dejando solo ondas en el agua como señal de su paso. La tripulación observó en silencio, con el corazón encogido por la pérdida de su barco y por el extraño poder de las orcas. Incluso mientras el alivio les invadía, un respeto solemne se instaló en sus mentes hacia los animales que habían sentenciado su travesía. Ahora, los expertos creen que estas ballenas actuaron por un impulso cultural. Al igual que los grupos humanos comparten pasos de baile o canciones, las manadas pueden transmitir nuevos juegos de unas a otras. Embestir barcos en movimiento podría ser una forma de juego o un eco de tácticas de caza perfeccionadas con atunes de nado rápido.
Desde 2020 se han registrado casi 700 encuentros de este tipo en todo el mundo, lo que sugiere un comportamiento compartido que se extiende por aguas distantes. Otros científicos sostienen que estos ataques demuestran la rápida capacidad de aprendizaje de las orcas. Cuando una ballena descubre la emoción de volcar kayaks o poner a prueba los timones, su manada puede imitarla, impulsada por la curiosidad y los lazos sociales. Desde este punto de vista, las ballenas no están enfadadas. Están explorando un objeto extraño y nuevo, probando hasta dónde puede resistir. En cualquier caso, este comportamiento revela la agudeza mental de las orcas y sus profundos vínculos entre sí. Sin embargo, en medio de esta historia de poder y juego, la mayor lección reside en la respuesta de los marineros. En cubierta y bajo ella, trabajaron como uno solo. El ingeniero mantuvo las bombas en funcionamiento, el primer oficial gestionó las velas, el marinero lanzó bengalas y el patrón nunca perdió la calma al timón. Cuando llegó el rescate, cada persona subió a bordo por turnos, demostrando que su unidad era más fuerte que el miedo. De vuelta en tierra, amigos y familiares recibieron a la tripulación con abrazos y bebidas calientes. Los marineros locales trajeron cabos extra y piezas de repuesto para cuando el Gracie Mamma II pudiera volver a navegar. Los marineros hablaban de las ballenas no con enfado, sino con asombro, criaturas tan inteligentes que pusieron patas arriba las reglas del mar abierto. Su historia se convirtió en una de gratitud, agradecidos los unos por los otros y por una segunda oportunidad en la vida.